Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, empiezo por hacerles las recomendaciones. Ustedes me pidieron paso a paso que yo les explicara. Así lo hice. Así quiero que ustedes lo hagan también. No se vale que me dejen esta figura y que de esta figura saquen todo. Bueno, tienen que ir haciendo los circuitos tal y como se los voy a mostrar acá. En este caso, a esta figura yo le agregué este cuadrito que dice figura A. Y además le agregué el nodo A positivo arriba y el B negativo abajo. ¿Sí? Entonces, a ese punto A positivo arriba y B negativo abajo son las terminales de la malla del medio. La malla del medio tiene la resistencia 2, la fuente de voltaje B1 y la resistencia 4. En paralelo a esa malla está a esa rama está la rama que tiene la resistencia 1. Y también está en paralelo a esa rama AB, está la resistencia 3. Esa resistencia 1 y la resistencia 3 están en paralelo con toda la rama completa, R2, B1 y R4. Algunos se confundieron y le pusieron que R3 estaba en paralelo con R2 y el valor de R2 lo agarraron, del voltaje se lo aplicaron a R3. Y ahí está mal. Muchos cometieron ese error y por eso les salieron los cálculos mal. Bueno, analizando el circuito de la figura A, es este que está aquí. ¿Sí? Se observa que este circuito tiene dos resistencias en paralelo, R1 y R3. Para empezar así, por lo que estas resistencias las podemos sustituir por una equivalente, es decir, por una resistencia equivalente que llamaremos RE1, la cual, haciendo los cálculos respectivos, nos da el siguiente valor. R1 por R3 entre R1 más R3. Cada resistencia vale 2200 ohms, por lo tanto arriba me va a dar 2200 por 2200 me da ese valor y abajo me da 4400. Por lo tanto, esa división me da 1100 ohms, lo que equivale a 1.1 kilo ohms. Eso está fácil, casi todos lo hicieron así, no hubo problema ahí. Bueno, hubo unos que sí se equivocaron, pero la mayoría le salió bien esa parte. Pero algunos ya desde ahí les daba otro resultado de resistencia paralela. A la resistencia le sumaban la R2. Yo no sé por qué, pero bueno, así lo hicieron algunos. Por lo que nos queda el circuito en la forma que se muestra en la figura B. O sea, ya el circuito, quitamos a ver, alguien está entrando. Es importante que entre. Ok, ahí está. Ya el circuito queda con una resistencia equivalente RE1, ¿sí? Y ese circuito ahora se convierte en un circuito en serie, una fuente de voltaje de 5 volts B1 que está en serie con una resistencia 2, con una resistencia equivalente E1, una resistencia 4. La resistencia equivalente E1 vale 1.1 kilo ohms. Y por ese circuito circula una corriente total, que es la misma, que pasa por la fuente, por la resistencia 2, por la resistencia E1 y por la resistencia 4. Como nos estamos dando cuenta que es un circuito serio, pues lo podemos reducir. ¿Sí? Hay algunos ahí que le pusieron hasta sumatoria de no sé qué, hasta símbolos matemáticos, y la verdad que están mal, no saben, no copien eso si no lo saben hacer. Pero bueno, les comento que cuando yo entré a la Universidad Tecnológica hace 22, ya casi 23 años, lo primero que me mandaron a dar fue matemática. Y así estuve dando cálculo, ecuaciones diferenciales, unos cuantos años. Entonces, así que cuando ustedes escriben algo de forma incorrecta me doy cuenta, luego.
Lo que pasa es que yo creo que están con la idea de que como les doy calidad, pues el maestro de calidad es muy difícil que sepa de estas cosas, ¿me entiendes? No. Yo soy ingeniero mecánico electricista. Luego obtuve una maestría en calidad y productividad y luego un doctorado en educación. Pero mi base es la electricidad y la mecánica. Ahora, tenemos 3 resistencias en serie, R2, R equivalente 1 y R4. Por lo que podemos obtener una segunda resistencia equivalente a la que llamaremos R equivalente 2, la cual haciendo los cálculos respectivos nos da el siguiente valor. Pues se suman, ¿no? Solamente se suman. Se suman y ahí nos da la resistencia equivalente 2 es igual a R2 más RE1 más RE4, ¿sí? Y eso sustituyéndolo les da 5.4 kiloohms, 1 kiloohms que vale la resistencia 2, 1.1 que vale la resistencia equivalente 1 y 3.3 kiloohms que vale la resistencia 4. Sumado les da 5.4 kiloohms. Por lo que el circuito nos queda como se muestra en la figura C. ¿Sí? 5 volts están, ¿sí?, ahí conectados formando un circuito de una malla a una resistencia equivalente 2 que vale 5.4 kiloohms. Ese paso a paso, si ustedes lo hacen así, les va a ayudar muchísimo. Si no, van a estar copiándole a otro y el mismo error que comete el otro lo van a cometer ustedes. Y acuérdense, la copia es deshonestidad académica y les invalida el examen. Y es fácil demostrarlo. Ahora, procedemos mediante la ley de Ohm a calcular la I total. ¿Sí? Es la misma que pasa por el circuito, ¿no? La que pasa, que sale de la fuente, pasa por R equivalente 2 y regresa a la fuente. ¿Cuánto vale según la ley de Ohm? Pues el voltaje, la corriente es voltaje entre resistencia. 5 volts entre 5400 nos va a dar 0.0000925 amperes, lo que es igual a 0.925 miliamperes. Hasta ahí. Hasta ahí unos iban bien. Y eso que no le pusieron los dibujos ni las figuras, nada más así del... Como son genios, le pusieron así, está ya el resultado. Para muchos el problema empezó más aquí, más adelantito. Hasta aquí van bien. Bueno, una vez calculada la corriente total y observando el circuito de la figura B, ¿cuál es el circuito de la figura B? Es el anterior, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que la I total es la misma que pasa por la resistencia equivalente 2 de 5.4, pero que también es la misma que pasa por R2, por RE1 y por R4, y por la batería, ¿no? De 5 volts. Entonces, estamos hablando que esa I total es igual a la misma corriente de I de R2, igual a la misma corriente de I de R4, y también a la misma corriente que pasa por la I de RE1. Por lo que aplicando la ley de Ohm a las resistencias R2 y R4, obtenemos el voltaje en cada una de las resistencias. En R2 el voltaje es, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 2? Pues el valor de la resistencia 2 por la corriente que está pasando por la resistencia 2. ¿Cuánto vale la corriente que está pasando por la resistencia 2? Pues ya lo calculamos, ¿no? Es la misma que la I total, 0.925 miliamperes. La resistencia 2, pues ya sabemos que vale 1 kiloohm. Eso, ¿cómo lo sabemos? Pues nos vamos a la figura, ahí está. La resistencia 2 vale 1 kiloohm. Y al multiplicar 1 kiloohm por 0.925 les va a dar 0.95 volts. Hasta ahí, bien. Bien, ahí van bien. El problema es que después, van a ver, el voltaje en R4, pues es R4 por I de R4, que I de R4 pues sigue siendo 0.925 miliamperes,
y el voltaje R4 es 3, perdón, la resistencia 4 es 3.3 kilos, les da B de R4 3.0525 volts. Vamos, seguimos. Ahora, aquí es donde está el problema. Le pusieron, ¿sí?, al voltaje que está en R3, el voltaje que está en R3, ¿sí?, le pusieron que el voltaje que está en R3 es el mismo voltaje que está en R2, y no es cierto. ¿Cuánto vale el voltaje de R2? Ahorita lo acabamos de calcular. A ver cuánto nos dio. 0.925 volts. Agarraron y se les hizo fácil. Dicen, no, pues está en paralelo BR2 con R3. Pues entonces BR3 es igual que BR2 porque están en paralelo. No, no están en paralelo. R3 está en paralelo con toda la rama que contiene a R2, a B1 y a R4. Entonces, el voltaje en R3 es igual al voltaje que está en las terminales A positiva y B negativa. ¿Y cómo se obtiene ese voltaje? Pues restando el voltaje ese de 5 volts, se le resta el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la resistencia 4. Y ahí les va a dar el voltaje en las terminales AB, que es el mismo que debe tener el voltaje en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 1. Ahora sí. Entonces, hasta aquí aquí empieza el problema. Ahora, el voltaje en el nodo A, positivo, y el nodo B, entre el nodo A y el nodo B, será la suma algebraica de los voltajes en esa rama. Es decir, el voltaje suministrado por la fuente de voltaje se le restan los voltajes consumidos por la resistencia, dando como resultado el voltaje entre los nodos A positivo y B negativo. O sea, ok, 5 volts menos B de R2 menos B de R4 igual al voltaje entre el nodo A y B. Es decir, eso es igual a 5 volts menos 0.925 volts que vale BR2 menos 3.0525 volts que vale BR4. Y el voltaje ahí les da 1.0225 volts. ¿Sí? Entonces, ese voltaje de 1.0225 volts es el que está aquí. Es el mismo voltaje que hay para BDR3 y es el mismo voltaje para BDR1. ¿Por qué? Porque están en paralelo con esa rama central AB. ¿Sí? Ese es el detalle. Y ya de ahí, si hicieron el cálculo de otra forma, pues ya les queda mal. Ahora, como la rama AB está en paralelo con las resistencias R1 y R3, como se muestra en la figura A, que acabamos de ver, se puede determinar